Nosotros le vamos a hablar sobre el teorema de Stopper-Samuelson. Mi equipo está conformado por César Eduardo Cota Pulido, Jimena Paola Hayase y yo, Javier Ker Muñoz Carrillo. ¿En qué se basa el teorema de Stopper-Samuelson? El teorema es un teorema básico del tipo modelo G de Olin en la economía internacional. Este describe la relación entre los precios relativos de los bienes de salida y las remuneraciones relativas de los factores, en concreto, los salarios reales y la rentabilidad real del capital. El teorema establece que, bajo ciertos supuestos económicos, que son rendimiento constantes, competencia perfecta e igualdad de la serie de factores que el número de productos, un aumento en el precio relativo de un bien dará lugar a un aumento en el retorno al factor que se utiliza con mayor intensidad en la producción de la mercancía, y por el contrario, a una caída en el retorno del otro factor. Historia del teorema. Este teorema fue dedicado en el año 1941, dentro del marco del modelo de Olin, por Wolfgang Stolper y Paul Samuelson, pero posteriormente derivó en modelos menos restringidos. Como regla, se aplica a todos aquellos casos en los que se observa el efecto Ronald Jones y Josh Shakeman, que este fue en 1977. Mostraron que en condiciones muy generales, el cambio de factor de rentabilidad con precios de salida resulta según lo predicho por el teorema. Si se considera el cambio en los rendimientos reales bajo el creciente comercio internacional, un resultado sólido del teorema es que se produce un retorno al factor escaso que va a bajar. Un corolario adicional más sólido del teorema es que existe una compensación para el factor escaso, lo que producirá este efecto y conducirá a un aumento del comercio Pareto eficiente. El modelo de Olin original fue un modelo de dos factores con un mercado de trabajo especificado por un solo número. Por lo tanto, las primeras versiones del teorema no podían hacer predicciones sobre el efecto de la mano de obra no calificada en un país de altos ingresos en un sistema de libre comercio. Sin embargo, modelos más sofisticados que contemplan varias clases de productividad de trabajadores han demostrado que producen el efecto de Stolper-Samuelson dentro de cada clase de trabajo. Los trabajadores poco cualificados que producen bienes comerciales en un país de alto desarrollo se desarrollarán, peor a medida que aumenta el comercio internacional. En cuanto al bien que producen en el mercado mundial, un trabajador inexperto en una cadena de producción del primer mundo es un factor menos abundante de la producción de capital. El teorema de Stolper-Samuelson está estrechamente relacionado con el teorema del factor de estabilización de precios, que establece que independientemente de la movilidad de los factores internacionales, los precios de los factores tienden a igualarse entre los países que no difieren en su tecnología. De acuerdo con el autor Pugel, creo que se dice, en 2004, en su obra Economía Internacional, expresa: el teorema de Stolper-Samuelson afirma que haría ciertas condiciones y supuestos, incluidos un ajuste total al nuevo equilibrio a largo plazo. Un acontecimiento que modifique los precios de los bienes en un país tiende con toda certeza a dos efectos: aumentar la retribución real del factor utilizado intensivamente en la industria, cuyo precio aumenta, y el otro es que disminuye las retribuciones reales del factor utilizando intensivamente en la industria, cuyo precio está disminuyendo. Cuando hablamos del teorema de Stolper-Samuelson, observamos que se expresa una distribución desigual de los beneficios del comercio, que favorecerá a los propietarios del factor relativamente abundante. De esta manera, el libre comercio genera ganancias potenciales para los países que se enfocan en bienes y servicios derivados, en lo que cada país se especializa, ya sea en forma completa o incompleta, en aquello que produce más eficientemente, permitiendo a cada país acceder a una canasta de consumo que no era alcanzable en la situación de autarquía. Esto implicaría que la política comercial debería generar reacciones antagónicas entre los propietarios del factor abundante y los propietarios del factor escaso. El comercio internacional modifica los precios relativos y en consecuencia cambia la distribución del ingreso, y por lo tanto genera ganadores y perdedores, motivo por el cual las medidas de política comercial suelen generar fuerte oposición por parte de los grupos afectados. En consecuencia, desde el punto de vista de la política comercial, un tema relevante a analizar es el de los efectos del comercio sobre la distribución del ingreso. En consecuencia, según el teorema, la apertura al comercio debería permitir a uno de los dos factores comprar una mayor cantidad de cualquier bien y
empobrecería al otro factor al permitirle adquirir menos. Es por ello que cuando se utiliza un factor de manera consecuente en la producción del sector cuyo precio aumenta, verá que su retribución de mercado se expande aún más rápido que el precio del bien. Por lo tanto, su retribución real se incrementa. Uno de estos factores utilizados en el otro sector se verá reduciendo su poder de compra real. En definitiva, el teorema según el cual se encuentran los supuestos neoclásicos específicos, como los rendimientos constantes a escala, la competencia perfecta y la igualdad entre el número de productos y número de factores, expresan que un incremento en el precio relativo de un bien produce un aumento en su retorno a los factores, que tiene la mayor intensidad en la producción de la mercancía y al mismo tiempo causa una disminución de la remuneración de los factores de menor ímpetu. Entre los siglos XVIII y XIX surgieron dos teorías postuladas por los clásicos Adam Smith y David Ricardo, buscando las causas del comercio internacional, tratando de mostrar los beneficios del libre comercio. Smith sostenía que con el libre comercio cada país podría especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta, e importar aquellos otros en los que tuviera una desventaja absoluta. Esta especialización internacional o división internacional de trabajo conduciría a un incremento en la producción mundial, el cual sería compartido por los países participantes en el comercio. Pero como existían países que no poseían una ventaja absoluta en algún bien, en comparación con otros países, esta teoría fue refutada por el economista David Ricardo, con una idea menos antigua, pero con mayor influencia en el desarrollo de los modelos convencionales del comercio, que corresponde al famoso concepto de las ventajas comparativas. A principios del siglo pasado, Ricardo postuló que cuando los países tienen costos de producción distintos, siempre habrá un motivo para el intercambio comercial, dado que ambos tendrán una ganancia si se especializan en aquellos bienes en los que se registran costos comparados de producción menores. En el análisis Samuelson 1949 señala que el incremento del precio relativo de uno de los bienes finales tiene un efecto directo sobre los precios de los factores. Al incrementarse el precio relativo de los factores debido al efecto magnificador de la distribución de ingresos, los productos en ambos sectores ajustarán la cantidad necesaria de factores para continuar minimizando sus costos marginales de productos en función de la magnitud del cambio y la elasticidad de sustitución entre factores de cada sector productivo. Una vez que la cantidad necesaria de factores productivos se ajustan a los nuevos precios de los factores, en consecuencia los volúmenes de producción cambian reflejando el ajuste de la demanda condicionales de factores. Es así como se establece la cadena de desigualdad del teorema de Stolper-Samuelson, donde W es igual al cambio proporcional en el precio de factor trabajo, P1 es igual al cambio proporcional en el precio del bien numerario, P2 es el cambio proporcional en el precio del bien no numerario y R es igual al cambio proporcional en el precio de factor. En este caso se asume que el precio relativo del bien final 1 aumenta manteniendo constantemente el precio del bien final 2, al tiempo que el sector 1 utiliza de manera intensiva el factor trabajo, mientras que el sector 2 utiliza de manera intensiva el factor capital. Para ilustrar la consistencia de la cadena de desigualdad del teorema de Stolper-Samuelson se presenta una gráfica. El punto A es el equilibrio inicial con el precio de los factores W0 y R0. Se asume un aumento en el precio del bien final 1, lo que desplaza el consumo asociado de la condición de 0, beneficios del sector 1. En consecuencia, el desplazamiento genera un nuevo equilibrio en el punto B con el precio del factor W1. Yo, César Cota, voy a continuar. El radio que parte del origen permite identificar el cambio en W proporcional al propuesto en el precio del bien del final 1. De esta manera se observa en el desplazamiento W0-W1 refleja un cambio más que proporcional en el precio del factor que es utilizado de manera intensiva en la producción del sector 1. La gráfica de análisis de Stolper-Samuelson, aquí es un ejemplo. Debido a la naturaleza del análisis, el paso de una condición de autarquía a una de intercambio comercial sin distorsiones implica una redistribución del ingreso entre factores.
La apertura comercial permite la especialización parcial, en lo que se refleja en un aumento de las ganancias derivadas del comercio. La especialización parcial generará un aumento en la producción del bien que utiliza de manera intensiva el factor abundante, lo que a su vez conducirá a un incremento en el ingreso real de este factor y a una disminución en el ingreso del otro factor que no es utilizado de manera intensiva en este sector. En este contexto se puede decir que la redistribución del ingreso favorece al factor abundante que se utiliza intensivamente en los factores especializados. El ejemplo de la gráfica del teorema de Stopper-Samuelson, aquí se puede ver la figura anterior, en ella aparecen las dos curvas que ya teníamos. De pronto se incrementa el precio del bien 1. El precio del bien 1, ahí está marcado, que es intensivo en el trabajo. Esto se ve como el desplazamiento de T1 a T1. Ahora el equilibrio se da en W. Ahí también se puede apreciar de T1 a T1 y se ve que no pasa por W en lugar de doble, y esto es un incremento sustancial al salario y a una disminución a la ganancia, nominales. Pero sabemos que el movimiento se da también en términos reales, dado que la distancia entre 11 y W es mayor que la que hay entre B y A, que sería un cambio en términos reales de 0. ¿Qué significan estos resultados? Significa que sus implicaciones son extraordinarias. Pongamos por ejemplo el TLC de Norteamérica, dado que este tratado es en realidad una apertura muy fuerte entre México y sus vecinos del norte. Tendríamos, de acuerdo con el teorema de igualación de precios de factores, que en el largo plazo el salario real y la ganancia real serían iguales en México, Estados Unidos y Canadá, y sin necesidad de que se permitiera el flujo libre de trabajadores entre los tres países. Más aún, dado que México tiene relativamente más mano de obra que capital, exportaría bienes intensivos en trabajo e importaría bienes intensivos en capital, que producirían sus vecinos. Finalmente, la entrada en vigor del TLC provocaría que se representara un incremento del salario real en México, al mismo tiempo que una disminución en las ganancias reales del capital. Todo esto si los supuestos se cumplen, por lo que ya es tiempo de revisar su validez. Y aquí está el video. Vamos a adjuntar el video en otra parte want to examine the long run Stopper-Samuelson result in this video. Como conclusión, podemos observar que el teorema Stolper-Samuelson es un teorema básico del modelo Heckscher-Ohlin de la economía internacional. Describe la relación entre los precios relativos de los bienes de salida y las remuneraciones relativas de los factores, en concreto los salarios reales y la rentabilidad del capital. El teorema establece que, bajo ciertos supuestos económicos, un aumento en el precio relativo de un bien dará lugar a un aumento en el retorno al factor que se utiliza con mayor intensidad en la producción de la mercancía, y, por el contrario, a una caída en el retorno del otro factor. Eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias.